Y lo ven acá, miren, esta es la molécula de colágeno que tiene 300 nanómetros de longitud, ¿ya? Entonces, estas moléculas de tropocolágeno están formadas, ustedes ven ahí que parece una soguilla, ¿no? Ustedes lo ven acá, y acá ya ustedes notan que está formado por 3 cadenas alfa. Pero que estas cadenas alfa no están en paralelo, sino que están en espiral. Está formada por 3 cadenas alfa, ¿no?, dispuestas en espiral, 2 alfa 1 y una alfa 2. Pero estas cadenas alfa, que están formadas por unidades por cadenas de ¿qué? ¿Qué es la glicina? ¿Qué es la prolina? De aminoácidos, ¿no? Cadenas de aminoácidos. Ustedes ven ahí la cadena de aminoácidos que forman pues las cadenas alfa. Ya es la manera como se disponen o cómo están formadas las fibras colágenas, ¿no? Por fibrillas, por moléculas de colágeno, por las moléculas de colágeno por 3 cadenas alfa, y las cadenas alfa por secuencia de aminoácidos. Y ahora miren que hay una serie de fibras colágenas. Se han identificado 27 colágenos. 27 colágenos por la característica de las moléculas o por de las cadenas alfa, o por la secuencia de ¿qué? De la secuencia de los aminoácidos. ¿Quién los va a producir? Las fibras colágenas. Hemos dicho que las células que producen toda la matriz, casi todos los componentes de la matriz, el fibroblasto, ¿no? El fibroblasto. Entonces vemos acá, dice, ¿quién lo produce? El fibroblasto. Acá tenemos el fibroblasto, una célula muy activa, ¿no? Y de tal manera, por eso tiene su aparato de Golgi también desarrollado, su retículo endoplasmático bastante desarrollado. Entonces va a empezar a formarse ahí, dentro del retículo endoplasmático, inclusive dentro del núcleo. Y acá ustedes observan, ¿no?, la célula, y acá ven una flechita. ¿Qué es lo que va a producir y cómo los expulsa al medio? Este es el medio intercelular que rodea al fibroblasto. ¿Cómo lo va a expulsar? Bajo la molécula de procolágeno. Bajo la molécula de procolágeno. Entonces, en el medio intercelular están las moléculas de procolágeno. Pero miren ustedes, esta molécula de procolágeno, ustedes notan que tiene acá, en los extremos, no está enrollado, ¿ve? Las 3 cadenas alfa no están enrollados en los extremos. Cuando la molécula de procolágeno o de colágeno, ¿no?, tienen esta característica, no se puede ensamblar, no se pueden formar fibras colágenas, porque estas cadenas alfa se les impide unirse con ellas. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que cortarse, y ahí ven ustedes una tijerita. Están cortando estas moléculas, estas cadenas que están deshilachadas. Se llaman péptidos de registro. Estos de acá se llaman péptidos de registro. Entonces se cortan los péptidos de registro. No lo va a cortar una tijera. ¿Quién lo va a cortar? Tiene que ser una enzima, ¿no? Una enzima, la peptidasa, ¿no? Lo va a cortar ahí. Y entonces, una vez que ya se libera de estos péptidos de registro, ahí sí se va a transformar en ¿qué? En tropocolágeno o moléculas de colágeno. Y entonces así sí se puede polimerizar. Porque hemos visto en el anterior que no solamente una de ellas forma una fibra colágena, sino varias. Entonces se van a polimerizar, es decir, van a formar varias, que vamos a regresar al anterior. Ustedes ven acá, estamos acá. Ay, Dios. Estamos acá. Entonces cada esto es una molécula de colágeno, ¿no? Entonces se polimerizan en el medio intercelular. Se van polimerizando y van a formar las fibrillas colágeno. Estas moléculas de colágeno tienen cabeza y cola. Entonces se une aquí la cabecita con la cola. ¿Ya? Entonces se van a polimerizar y forman las fibrillas. Acá vemos, ¿ves? Ya no tienen estos péptidos de registro. Acá ya se están polimerizando las fibras colágenas para formar ¿qué cosa? La fibrilla
la fibrilla colágena, y estas fibrillas colágenas se unen y forman, ¿qué cosa? Las fibras colágenas, ¿ya? Las fibras colágenas. Entonces, el fibroblasto lo va a vertir al medio intercelular bajo la forma de ¿qué? De procolágeno. ¿Por qué no tropocolágeno? Porque tiene los péptidos de, ¿cómo se llaman estos extremos? Péptidos de registro, que tiene que ser cortado por la peptidasa. Y ahí sí se va a transformar en ¿qué? En tropocolágeno, moléculas de colágeno. Entonces se polimerizan, se forman varias, ¿no? Y van a formar entonces las fibrillas colágenas. Varias fibrillas colágenas forman las fibras colágenas. Dice fibrillas con bandas de 60. La polimerización es, sí, pues, no se polimerizan, ¿no? Dejando unas bandas, dice, de 64 nanómetros, ¿no? Fibras colágenas, hemos dicho que hay varios tipos de colágeno. Entonces, se les agrupa de acuerdo al, hemos dicho, de acuerdo al tamaño de las fibras colágenas, de las moléculas de tropocolágeno, de acuerdo también a la secuencia de aminoácidos. Y acá se toma en cuenta, en esta clasificación, se toma en cuenta si las cadenas alfa son iguales o son diferentes. Dice, se llama homotrimérica. Las tres cadenas alfa son iguales. Entonces, molécula homotrimérica, tres cadenas, colágeno homotrimérico, tres cadenas alfa son iguales, colágeno tipo 2. Heterotrimérica, las dos o tres cadenas alfa diferentes. Pueden ser dos o pueden ser las tres diferentes. Colágeno tipo 1. Acá miren para ver, esta es la manera como se observa las fibras colágenas, ¿no? Bastante gruesas, ondulantes, de tal manera que estas son bastante resistentes a la atracción. ¿Quién lo destruye? La colagenasa, la gelatinasa. Son enzimas que van a destruir a estas fibras colágenas. Acá para ver, miren los tipos de colágeno. Hay varios tipos de colágeno, ¿no? Colágeno tipo 1 es el más abundante. 90% del cuerpo forma los colágenos tipo 1. Colágeno tipo 2, tipo 3. Ustedes notan acá, dice colágeno tipo, este es un colágeno tipo 1. Y también al colágeno tipo 1 se asocian otros tipos de colágeno. Tipo 1, tipo 5, tipo 11, tipo 3. ¿Ya? Colágeno tipo 2, de igual manera, ¿no? Se asocian a otros tipos de colágeno. Tipo 9, tipo 2. Acá solamente les he puesto hasta el quinto, pero ya tienen que saber que hay 27 tipos de colágenos. 27 tipos de colágeno, ¿ya? Una tabla inmensa de tipos de colágeno. No creo que se puedan ustedes retener tanta cosa, pero sí saber que hay 27 tipos de colágeno. Colágeno tipo 1, ¿dónde se encuentra? Hueso, tendones, piel y dentina. Este es el colágeno más abundante. El colágeno tipo 1. 90% de los colágenos. Colágeno tipo 2, cartílago, hialino y elástico. Tipo 3, en la capa reticular de la membrana basal y forman las fibras reticulares. Colágeno tipo 4, en la membrana basal. 5, en amnios y corios de feto. ¿Ya? Fibras reticulares, y tengo que terminar ya. Estas fibras reticulares son bastante, no se visualizan con la hematocina y eosina, son fibras muy delgadas, cortas y que forman una especie de redes. Ustedes ven acá, forman una especie de redes, forman como mallas o redes. Se les colorea con coloraciones de plata, impregnación argéntica. Y por colorearse con impregnación argéntica se le llama argirófilas. Están formadas por un tipo de colágeno, el colágeno tipo 3. Son Pas positivo, ¿no? Quiere decir, el ácido periódico es Schiff, reacciona con estas fibras. Elaborada, dice, por fibras reticulares, músculo liso y fibroblasto. Entonces, estas fibras reticulares también son fibras colágenas, pero son más pequeñitas, son más delgadas y forman, pues, el esqueleto de los órganos hematopoieticos. Fibras elásticas. Ustedes saben que las fibras elásticas son, pues, como su nombre dice, son elásticas, ¿no? Si nosotros los estiramos, van a estirarse y luego van a volver a su tamaño normal. Son amarillas,
las fibras elásticas. ¿Cómo están formadas estas fibras elásticas? Por una proteína elastina, la fibrilina y la fibulina. La elastina es una proteína amorfa. ¿Quién va a dar la forma a las fibras elásticas? La fibrilina. Ustedes ven acá lo rosadito, esa es la fibrilina. Y todo lo que se ve azulito, esa es la elastina, que es amorfa. Tienen también aminoácidos, dice, desmosina e isodesmosina forman enlaces covalentes con la elastina. Y eso es lo que le va a dar la elasticidad, pues, ¿no? Une las fibras elásticas, la elastina, y le da la elasticidad. ¿Ya? Estos aminoácidos, desmosina e isodesmosina. Acá para ver cómo es el proceso de las fibras elásticas. Ay, Dios mío. Y aquí para ver, miren, el fibroblasto, cómo va produciendo la fibulina, la fibrilina y la tropoelastina. Y aquí ya, donde las fibras se van ensamblando y forman las fibras elásticas. Entonces la fibrilina es la que le da la estabilidad, la forma de las fibras elásticas. Y acá observamos un tejido elástico, es pared de arteria aorta, que es un vaso de pared elástica, y vemos gran cantidad de fibras elásticas ondulantes, ¿no? Estas fibras elásticas son difíciles o se colorean mal con la hematocilina eosina. Se puede observar con la orceína, con la aldehídofucsina, se puede observar bien. Hay enfermedades del colágeno, como el síndrome de Ehlers-Danlos. Dice, en esta enfermedad hay hipermotilidad articular, hiperintensividad de la piel, es decir, que en esta enfermedad hay alteraciones en la síntesis del colágeno, hay alteraciones. Luego tenemos acá el escorbuto, dice falta de vitamina C. Sí, el escorbuto produce por la falta de vitamina C, pero la vitamina C tiene que ver, interviene en la síntesis de las fibras colágenas. Si hay deficiencia de vitamina C, va a haber deficiencia de síntesis de fibra de colágeno. Y generalmente el escorbuto produce a nivel de los alvéolos dentarios, ¿no? Entonces hay sangrado. Entonces la vitamina C es importante para que se sintetice colágeno. Síndrome de Marfan. Este síndrome de Marfan tiene que ver con las alteraciones en la síntesis de las fibras elásticas. Es decir, que hay un gen que va a impedir o que va a inhibir la síntesis de la fibrilina. Hemos dicho que la fibrilina es una proteína que le va a dar la estabilidad a las fibras elásticas. Entonces hay un gen que inhibe la síntesis de la fibrilina en el síndrome de Marfan. De tal manera, todas las zonas donde hay fibras elásticas va a haber deficiencia. Y una de las estructuras que va a ser afectada es la pared de la arteria aorta. Y por eso es que si se rompe la pared de la arteria aorta tiene que ser algo mortal, ¿no? Entonces dice rotura de arteria aorta, una rotura mortal. Glucoproteínas hay también, ¿no? Tenemos la laminina, dice la membrana basal elaborada por las células epiteliales y endoteliales, conecta las células con la matriz. Entactina, membrana basal, une laminina al colágeno tipo 4. Tenacina, migración de células tendinosas y embrionarias. Estas son las glucoproteínas, ¿no? Que permiten adhesión celular a los elementos de las células con la matriz intercelular. Y acá los esquemas. Y tenemos también, hay un pequeño porcentaje de líquido intersticial, ¿no? Permite el transporte de sustancias nutritivas y material de desecho. Un pequeño porcentaje. ¿Cómo se forma? Acá tenemos, miren, tenemos acá los vasos sanguíneos, que es arteria y una vena, y hay una estructura, un vasito que une la arteria y la vena. Entonces hay diferencia de presión entre la sangre y se va a formar el líquido intersticial. ¿Ya? Eso lo van a hacer, supongo que en fisiología lo van a ver mejor. Cómo se forma el líquido intersticial. Y el vasito está indicando, miren, la flechita está indicando que del vaso pasa el tejido conjuntivo, el líquido, por diferencia de presión. Pero también del tejido pasa al vasito, regresa al vaso. Pero acá, en el tejido intersticial, va a quedar un porcentaje. Y ese porcentaje de líquido que queda acá, ¿a dónde va a ir? Va a pasar a los capilares linfáticos para formar la linfa.
Entonces es así como funciona para formar el líquido intersticial. Se produce en el lado arterial, se reabsorbe en el lado venoso del capilar, pero va a quedar un porcentaje en la matriz intercelular, y ese porcentaje que queda no puede quedarse ahí, sino tiene que ser drenado a un capilar, al capilar linfático. Eso es lo normal, ¿no? Pero sí, a veces hay golpes, a veces inclusive con los mismos quedan los problemas del cáncer, ¿no? La persona se hematiza. Quiere decir que hay mayor producción de líquido, menor absorción. ¿Y qué va a suceder con ese líquido que queda en el tejido conjuntivo? Se va a ir almacenando. ¿Y qué va a ocasionar? Edema. ¿No? Edema. Entonces se produce más, se reabsorbe menos, va a pasar quizás hasta el líquido al capilar linfático, pero será una minoría, y va a ir acumulándose en el tejido intersticial, ocasionando el edema, ¿no? El edema. La clasificación es extensa. Tejido conectivo embrionario, dos tipos: mesenquimal y mucoide. Tejido conectivo previamente dicho, laxo, denso irregular, regular, reticular, elástico, fibentario, adiposo. Esto no lo vamos a coger, ya vamos a pasar. Tejido mesenquimal. Mire, para clasificar los tejidos conjuntivos, que es algo fácil, se va a tomar en consideración lo que va a predominar en ese tejido, porque ya sabemos los elementos que tiene el tejido conjuntivo, ¿no? Tiene sustancia, tiene matriz, o tiene sustancia fundamental, tiene células, tiene fibras. Entonces, si predomina uno de esos elementos, va a tener el nombre de ese tejido. Entonces, vamos a ver el tejido mesenquimal. ¿Por qué será mesenquimal? ¿Qué es lo que va a predominar en este tejido mesenquimal? Las células mesenquimales. Si no, sería tejido conjuntivo laxo. Va a predominar las células mesenquimales, y por eso se llama tejido mesenquimal, que es uno de los embrionarios. Y hemos hablado de las células mesenquimales, que tienen esta forma estrellada, células multipotentes. Y acá de igual manera este es el mismo tejido. Entonces, ¿dónde es este tejido? En el embrión. Pues en el embrión, que está en formación. Y también en la pulpa dentaria. Este es del embrión y este es de la pulpa dentaria. Hay células ahí mesenquimales en la pulpa dentaria. Entonces predomina sobre todos los elementos. Habrán fibras colágenas muy poco, pero va a predominar, ¿qué cosa? Las células mesenquimales. Tejido conectivo mucoide. El tejido conectivo mucoide, ¿qué es lo que va a predominar? ¿Qué dice? Sustancia. No, es la sustancia fundamental. Va a predominar la sustancia fundamental, que dijimos que era un gel amorfo. Ese gel entonces es medio gelatinoso. Sustancia fundamental, ¿ya? Va a predominar sobre los elementos que hay. Puede haber pocas fibras colágenas, no hay reticulares ni elásticas acá porque es un tejido embrionario. Fibras colágenas muy finas, pero predominan, ¿qué cosa? La sustancia fundamental. Toda la sustancia fundamental. Por eso es que este tejido, la sustancia fundamental, va a formar, ¿qué cosa? La gelatina de Wharton. La gelatina de Wharton. Porque el cordón